Hola a todos, mi nombre es Alejandro Serioni y aquí estamos para continuar con nuestros videos. En esta oportunidad vamos sobre un programa COBOL ver las operaciones aritméticas básicas que podemos realizar. La suma, por ejemplo, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, justamente tenemos aquí en pantalla un programa que ya he preparado para ver justamente las operaciones aritméticas, que le puse como nombre P de Program o P-ARI, operaciones aritméticas. Bueno, vamos a entrar en opción con 2 para invocar el editor, el SEU, y ver las operaciones aritméticas. Bueno, aquí ya he preparado toda la parte de la cabecera del programa, la Identification Division, la Program ID con el nombre del programa, la sección de la Environment Division con la Configuration Section, Source Computer, Object Computer, y acá tenemos, por ejemplo, algo que debemos agregar cuando usamos datos numéricos, como en este caso que vamos a realizar operaciones aritméticas con estos datos numéricos, que estamos diciendo lo siguiente: una cláusula acá que dice special-names, punto, y luego decimos que decimal-point is coma. Estamos diciendo que el punto decimal va a ser la coma, porque si no, por defecto, el separador de decimales es el punto. Entonces decimos que el punto va a ser una coma. El separador de los decimales va a ser una coma. De esta manera. Aquí tenemos luego la Data Division. Saltamos a la... No tenemos archivos, la File Section. Directamente en la Working Storage Section. Luego vamos a definir un par de variables para utilizar para los cálculos. Y luego, bueno, vendría la división de procedimientos, la Procedure Division. Luego preparé un párrafo proceso y dejé un espacio para ir repasando y escribiendo las sentencias y operaciones aritméticas. Y luego Stop Run para finalizar el programa COBOL. Entonces aquí en la Working vamos a comenzar definiendo variables para poder hacer las operaciones aritméticas. A nivel 0,1, en la columna A, vamos a definir con el prefijo W, como acostumbramos a hacer por Working, una variable que va a ser de nombre resultado, donde vamos a guardar, la intención es guardar el resultado de una operación, del cálculo, que va a ser un pic, y lo vamos a definir numérico y solamente le vamos a poner de 6 enteros. Y le vamos a dar un valor inicial de value ceros. Aquí vamos a guardar el resultado de las operaciones. Luego vamos a tener dos operadores, el factor 1 y el factor 2, para hacer, digamos, las operaciones, que le podemos colocar, por ejemplo, W factor 1, también un pic numérico lo vamos a definir también de 9 de 6, el tamaño, eso va a depender, uno va a tener que tener, digamos, en cuenta qué qué cantidad de dígitos va a almacenar la variable para en base a ello definir el tamaño de la variable. Le vamos a dar 9 de 6, es suficiente. A este, por ejemplo, le vamos a dar un valor inicial de 55, ya directamente aquí cuando lo definimos, y luego a factor 2 le vamos a dar una definición también numérica de 6 entera, que va a ser con un valor de 45. Muy bien, de esta manera hemos definido ya tres variables.
una para guardar el resultado de una operación y los dos factores o operandos. Factor 1, W factor 1 y W factor 2, que valen cada uno respectivamente 55 y 45. Le damos ese valor inicial por programa. Entonces aquí, por ejemplo, en el párrafo proceso, vamos a comenzar viendo las operaciones aritméticas. Podemos hacer tanto, en principio, la suma, la resta, la multiplicación y la división, las 4 operaciones básicas, digamos, con la sentencia compute. Vamos a utilizarla y a explicarla. Después también podemos hacerlo de otra manera, pero podemos hacerlo con compute. Por ejemplo, colocamos compute W resultado va a ser igual a W factor 1 más W factor 2. Muy bien, aquí estamos haciendo una suma. Aquí estamos con compute haciendo una suma. Lo que decimos es que en W resultado haga el cálculo y guarde la sumatoria de W factor 1 más W factor 2, es decir, 55 más 45. En W resultado, que comienza valiendo 0 en el programa, va a pasar a valer 100, que es la suma de 55 más 45, W factor 1 más W factor 2. Eso es el caso de la suma con compute. Para restar, simplemente debemos cambiar el signo. En vez de colocar el signo más, colocamos el signo menos. Entonces acá estamos diciendo que en W resultado con compute guarde el resultado de la operación de restar W factor 1 menos W factor 2. Entonces aquí estamos diciendo que reste 55 menos 45 y W resultado pasaría a valer 10. 55 menos 45, 10. W factor 1 y W factor 2 nunca cambian de valor, valen 55 y 45. Para el caso de la multiplicación utilizamos el asterisco. Aquí estamos diciendo que haga con compute en W resultado la operación de multiplicar W factor 1 por W factor 2. Y en este caso lo que estamos diciendo que haga es 55 por 45, que nos da 2475, va a valer W resultado. Y estamos haciendo la multiplicación de 55 por 45, de W factor 1 por W factor 2. Muy bien, ahora hay algo que les quiero explicar, que es con respecto a la resta también. Si yo aquí, vamos a ver la división primero. La división, que es la operación que nos falta. Si yo aquí digo, la división se realiza con el símbolo la barra diagonal. Entonces aquí estoy diciendo que, por ejemplo, aquí por un momento le voy a cambiar a W factor 2, le voy a asignar en vez de 45, 5. Ya van a ver por qué. Entonces aquí estoy diciendo que haga el cálculo con compute
de guardar en W resultado la operación de dividir W factor 1 por W factor 2. Es decir, 55 dividido 5 nos da 11. Entonces, en W resultado tenemos 11. Perfecto. Ahora vamos a ver algo. ¿Qué pasa si aquí yo en W factor 2 le doy el valor de 4? Si yo 55 lo divido por 4, el resultado, W resultado, sería 12 entero 5 decimales, 12,5. Pero como yo a la variable W resultado la tengo definida entera 9 de 6, voy a perder los valores decimales. Me va a dar como resultado 12 enteros. Voy a perder la parte decimal del cálculo. Entonces, para poder solucionar eso, lo que debo hacer aquí en W resultado es agregarle la parte decimal para poder obtener el resultado correcto y completo de la parte decimal. Entonces más B para la parte de los decimales, 9, y puedo decirle 2 decimales. Puedo colocar más de 2 decimales, pero con 2 es suficiente. Entonces allí sí, cuando divida 55 dividido 4, me va a dar en W resultado 12,5 y voy a tener la parte de los decimales, 5. 12,5. Hay otra cosa que quiero que vean también respecto de la resta. Supongamos que es importante que W factor 1 vale 55 y W factor 2 vale 60. Muy bien. Y aquí en W resultado vamos a volver a colocar el símbolo, el guión para restar. Entonces aquí estamos diciendo que guarde, haga el compute, el cálculo de restar y guardar el resultado en W resultado de la resta de W factor 1 menos W factor 2. Pero ¿qué pasa? 55 menos 60, estamos restando un número menor contra un número mayor. Nos daría menos 5. Y como no guardamos el signo, nos va a dar 5, que es erróneo. Porque en realidad el resultado correcto es menos 5. Entonces aquí lo que debemos hacer en W resultado es agregar al comienzo una S para que tengamos el signo de la operación matemática. Entonces nos va a dar 5 menos 5 en vez de 5 solamente. Si no tuviéramos la S, perdemos el signo. Con S le estamos diciendo que guarde el signo. Por eso es importante cuando definimos variables numéricas, tener en cuenta la parte decimal, la parte del signo por posibles resultados negativos y no perder eso. Además de, por supuesto, la parte de los decimales, que podemos decir que, bueno, en este caso tenemos 2 decimales, pero podemos tener 3, 4 decimales, los decimales que deseemos. Bueno, aquí vamos a volver a colocarle 45 a factor 2 y así hemos explicado todas las operaciones posibles que tenemos con la sentencia compute, que podemos tanto hacer las 4 operaciones básicas que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Lo que podemos hacer también, vamos a hacerlo acá abajo, es lo siguiente. Para sumar,
podemos decir que adicione W factor 1 tu a W factor 2. Aquí, ¿qué estamos diciendo? W factor 1 vale 55 y 45 vale W factor 2. W factor 1 va a seguir valiendo 55, pero va a adicionar los 55 sobre lo que tiene ya en factor 2. Es decir, a 45 le va a agregar 55 y en W factor 2 va a pasar a valer 100. Si yo acá, por ejemplo, colocase, adicione, por ejemplo, 5, perdón. Podría ser así, a W factor 2 tiene 45, pasaría a valer 50 W factor 2. Esa es la sentencia adicionar. Podemos restar. Para restar, por ejemplo, podemos decir con subtract, que sustraiga W factor 1 from W factor 2. Aquí lo que estamos diciendo es que haga la sustracción, la resta, de lo que contiene W factor 1 sobre W factor 2. W factor 1 tenemos 55. Al restárselo a W factor 2, bueno, acá tendríamos que también agregarle los signos, ¿ve? Porque si no tendríamos problema, porque si le restamos 55 a 45, nos va a dar un valor negativo, nos va a dar 10, pero negativo. O sea, a 45, cuando restemos 55, nos daría 10 negativo. Entonces, W factor 2 va a valer 10, pero como no tiene el signo, acá acostumbrémonos a colocarles el signo a las variables numéricas, lo aconsejo y va a ser mejor. A todas, yo lo hago. Entonces decimos que sustraiga 55, que es W factor 1, de W factor 2. O sea que a 45 le saque 55. Como 55 es mayor, quedaría en W factor 2 menos 10. Y W factor 1 sigue valiendo 55. Acá puedo decir, por ejemplo, que le sustraiga 15 from W factor 2. Entonces, a los 45 pasaría a valer 30. W factor 2. Así vimos la operación, por ejemplo, de la resta. Ahora vamos a ver la operación de multiplicar. Así como vimos antes las 4 operaciones con compute, vemos cada una de ellas. Para multiplicar es con multiply W factor 1 by W factor 2. Muy bien. Allí lo que estamos haciendo es decir que realice la multiplicación de lo que tiene W factor 1 sobre
W factor 2 y aquí guarde el resultado. Es decir, W factor 1 va a continuar valiendo 55, pero cuando diga 55 por 45, W factor 2 va a pasar a valer el resultado de esta operación, de multiplicar esto. 55 por 45 va a pasar a valer a 2475, W factor 2. Así hacemos la multiplicación. Muy bien. Acá podemos decir también que multiplique, por ejemplo, W factor 1 por ejemplo, podemos decir acá, dos. Y acá lo que decimos es que multiplique en factor 2 por 2, es decir, a los 45 lo va a multiplicar por 2, es decir, 90 en W factor 2. Luego podemos hacer la otra operación que nos queda, que es la división. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir con divide, que es la sentencia, divide, W factor 1 into W factor 2, y acá vamos a poner giving W resultado. Y aquí le vamos a dar el valor de 5, como habíamos colocado antes. Entonces aquí estamos diciendo que divida el contenido de W factor 1 por W factor 2 y que el resultado lo guarde acá en W resultado. Entonces, factor W factor 1 y W factor 2, que son 55 y 5, siguen valiendo esos valores, y en W resultado asume el valor 11, que es la división de 55 dividido 5. Si aquí tuviésemos, como antes, 4, recuerden que teníamos un resultado con decimales, ya no entero, porque nos daba 12,5. Y lo que podemos hacer es lo siguiente, le voy a explicar. Acá vamos a sacar el puntito y aquí vamos a colocar remainder W resto. Aquí vamos a declarar una variable también, W resto. Esta directamente la podemos declarar con signo, pero siempre va a ser numérica y entera, de 6 posiciones. Le vamos a dar un valor inicial de ceros. ¿Y esto para qué es? Que divida, por ejemplo, W factor 1 por W factor 2, que el resultado lo guarde, lo envíe a W resultado. ¿Y qué pasa? Si la división nos da sin resto, no habría problema, pero si tenemos un resto, el remanente, el resto, lo guardamos aquí en W resto. ¿Para qué nos sirve esto? Ustedes fíjense, si yo aquí tengo el año 2020, por ejemplo, W factor 1
vale 2020, y yo digo que divida W factor 1 por W factor 2, 2020 dividido 4, me da un resultado sin decimales. Me da 505 enteros, un valor entero, W resultado, y resto queda en 0. Eso nos sirve para determinar si un año es bisiesto o no. Entonces, cuando W resto, por ejemplo, que lo hemos visto en videos anteriores y en cálculos anteriores, en programas anteriores, cuando hacemos la para saber si un año es bisiesto, debemos dividirlo por 4. Si el resultado de esa operación no nos da resto, queda en 0, W resto, quiere decir que estamos frente a un año bisiesto. Entonces al mes de febrero le agregamos un día. En vez de 28 días, tiene 29 días. Si acá colocamos, por ejemplo, que el año es 2023, y cuando lo queremos dividir por 4 para saber si es bisiesto, nos da 505,75. Tenemos un resto. Entonces W resto no es 0, entonces el año el mes de febrero, sí tiene 28 días. Febrero no tiene 29 días. No es año bisiesto. Quería explicar eso que es importante. Bueno, hemos visto las 4 operaciones. Aquí también lo que podemos ver es lo siguiente, que lo vamos a hacer acá. Yo puedo decir compute, por ejemplo, en W resultado, puedo decir 5 más por ejemplo, 5 más 10. Entonces, W resultado vale 15. Pero yo aquí, por ejemplo, puedo hacer operaciones y colocar paréntesis para determinar la secuencia en la cual se deben ir realizando internamente las operaciones, y hago lo siguiente. Coloco, por ejemplo, un paréntesis acá, 5 más 10, y a esto, por ejemplo, lo divido o lo multiplico por 2. Entonces digo que W resultado va a ser 5 más 10, 15. Y a eso lo multiplico por 2, sería 30. El resultado, W resultado, sería 30. O podría, por ejemplo, aquí decir supongamos, entonces aquí digo que W resultado es 5 más 10, 15. Y luego digo, por otro lado, 4 más 6, 10. Entonces tengo 15 por 10, entonces tendría un resultado de 150 en W resultado. Podría también, por ejemplo, aquí al comienzo de todo, agrego un paréntesis más y acá le pongo dividido 3 y cierro el paréntesis. ¿Por qué? Porque aquí este paréntesis
cierra acá, este cierra acá, y luego este paréntesis está cerrando este primer paréntesis. Entonces allí decimos 5 más 10 tenemos 15. Luego decimos 4 más 6 tenemos 10. Entonces decimos 15 por 10, 150. 150 dividido 3, en W resultado nos queda un resultado de 50. Ese es el resultado, 50 positivo, 50 entero. Recordemos que estamos trabajando con signos. Muy bien, esto ha sido todo. Espero que se haya comprendido lo explicado en el video. Si no, junto a los comentarios me dejan cualquier observación que ustedes consideren necesaria. Sea bienvenido lo que ustedes escriban. Responderé cualquier cosa que ustedes quieran saber respecto a las operaciones aritméticas, lo que estuvimos viendo en el video. Muchísimas gracias por ver el video. Será hasta el siguiente video, hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo para todos. Nos vemos en el siguiente video.